¿Qué tal, maestra? Buenos días, tardes o noches. Soy el alumno Luis Enrique Márquez Reynoso y le voy a presentar mi documento final sobre la investigación realizada. El tema principal es la implementación del Internet de las Cosas en hogares inteligentes en México y qué impacto tienen en la calidad de vida de sus usuarios. Es necesario mencionar el por qué se eligió este tema. Se eligió debido a que es un tema de magnitud nacional, digámoslo de esa forma, porque pasamos mm, de tener a la tecnología y a la inteligencia artificial como algo ficticio a algo real y que incluso se volvió una necesidad humana. Y es algo que vamos a ver con conforme avanza la investigación. Y bien, dice, en los últimos años el desarrollo tecnológico ha transformado significativamente la manera en la que las personas realizan sus actividades cotidianas con frecuencia. Y bien, puse también que en México el uso de los dispositivos inteligentes dentro de los hogares ha aumentado debido a el acceso que se tiene del internet y la comodidad que te hace sentir, si realmente te ayuda, te aporta en aspectos de seguridad, ahorro energético y ese tipo de cosas. Pero bien, sin embargo, aunque el crecimiento de la IoT en México es muy bueno, es considerablemente notorio, no todo es muy bueno, puesto que no todos tenemos las mismas posibilidades de adquirir un asistente inteligente, de tal vez incluso hasta de pagar un celular, una computadora o el mismo internet. Así que dentro de este contexto, del contexto mexicano, esta problemática cobra relevancia debido al crecimiento que se tiene de las mismas en la vida cotidiana. Y bueno, de acuerdo a las estadísticas recientes de la INEGI, me parece, cuentan que la mayoría de los hogares inteligentes en México realmente cuentan con internet fijo y dispositivos electrónicos conectados, lo que favorece una expansión del IoT en el entorno doméstico. Bien, después tenemos las hipótesis de estudio, las cuales principalmente pues empezamos con dos. La variable independiente, la cual es la implementación de las tecnologías o el IoT de dispositivos conectados, la automatización, los sensores, asistentes inteligentes, sistemas de seguridad o control energético. La dependiente sería la eficiencia, la seguridad, comodidad y la calidad de vida de los mexicanos ante las mismas. Después tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la descriptiva, la correlacional y la causal. Después tenemos una justificación, la cual menciona que el estudio de la implementación de las IoT en México es relevante debido al crecimiento de la conectividad digital y la adopción de dispositivos inteligentes, lo que va a permitir comprender ciertos beneficios, algunas limitaciones y oportunidades que tiene la tecnología para nosotros como usuarios, hacernos la vida más fácil, digámoslo de esa forma. Tenemos un objetivo general, el cual es analizar el impacto que tienen estas sobre la calidad de vida de quienes la utilizan. Tenemos cuatro objetivos específicos, los cuales son identificar los dispositivos IoT utilizados en México, evaluar la percepción de los usuarios respecto a la misma seguridad, a si se sienten cómodos usarlos o si la eficiencia energética es bueno, qué tanto se gasta, si es muy recomendable o no. También tenemos la identificar o analizar las mismas barreras para la adopción de las IoT, las cuales normalmente son infraestructura tecnológica principalmente, porque una persona de tal vez Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara no tiene las mismas, no son las mismas condiciones, mejor dicho, que una persona de Chiapas o Oaxaca. Tengo un marco teórico, el cual hace mención a lo que es el IoT, el Internet de las Cosas. Tengo también la metodología, que está conformada sobre una entrevista semiestructurada como un instrumento cualitativo para la recopilación de respuestas e información de los mismos usuarios. Y esto nos va a ayudar bastante a correlacionar respuestas, a tener un alcance descriptivo de las mismas y para ver si la población está integrada por usuarios de dispositivos inteligentes en México. Después tenemos los resultados esperados. ¿Qué se espera?
identificar una relación positiva, tal vez algo negativo, la percepción de las mejoras que se tienen sobre la calidad de vida de los usuarios y los temas principales, que son la seguridad, comodidad y eficiencia energética. Finalmente, las conclusiones esperadas. ¿Qué se espera finalmente? ¿Cuáles son esas conclusiones que se esperan? Después tenemos ya tal cual la entrevista sobre la implementación de las IoT en México. El nombre de la entrevista es fácil. Entrevista semiestructurada sobre la implementación de tecnologías IoT en hogares inteligentes en México y su impacto en la vida de los usuarios. Se les hizo mención a mis dos entrevistados de cuál era la finalidad de la entrevista y se les hizo un contrato de confiabilidad, la cual dice: la finalidad, recopilar información cualitativa sobre las experiencias, percepciones y opiniones de los usuarios respecto a las IoT en México. Después tenemos los datos generales del entrevistado. Le repito, fueron dos, los cuales tengo el folio, la fecha, la edad, sexo, escolaridad, ocupación, estado en donde se encuentran y cuántos dispositivos usan en su hogar o, o si tienen alguno. Después tenemos el tiempo de uso de los mismos. Y bien, se les hizo saber o llegar una instrucción para poder llevarse a cabo la entrevista. Fueron reunidos en una sala de Meet y ahí mismo se les preguntó, se les hizo la entrevista, hubo un poco de plática respecto a cómo era su experiencia usando este tipo de tecnologías. Y bien, antes de continuar, cabe mencionar que la entrevista fue realizada en Meet y las respuestas fueron escritas en el mismo Excel para tener un mayor control y no tener todo amontonado. Igual en un momento le muestro. Consta de 6 categorías. Una que consta de 3 reactivos. El conocimiento sobre las tecnologías. Obviamente no podemos dar por iniciado un tema sin saber el nivel de conocimiento que tienen nuestros entrevistados sobre el tema en específico. Después tenemos la categoría 2, la implementación y el uso, que tiene 3 reactivos. Después tenemos la categoría 3, que es la seguridad, la 4, que es la comodidad y calidad de vida, la 5, la eficiencia energética y 6, por último, son las limitaciones y áreas de mejora. Aquí se les propuso tres respuestas, tres preguntas, perdón, con sus 3 respectivas respuestas, las cuales nos permite conocer qué le hace falta, qué sienten con el uso de las mismas, si ellos cambiarían algo y ese tipo de cosas. A continuación voy a mostrar el Excel para hacerle conocimiento de cómo se llevaron a cabo y cuáles fueron las respuestas. Empezamos por el folio. El folio fue 1 y 2, la fecha, la edad. Como podemos notar, fueron notoriamente similares. Un hombre, una mujer, ambos con licenciatura, uno con estudiante y empleado, el otro tal vez solamente empleado. Ambos viven en Cuernavaca, tienen IoT, ambos tienen IoT y el tiempo de uso, uno mucho más que otro. Y bien, finalmente aquí están las respuestas. En la categoría 1 tenemos el concepto del IoT. Ambos saben de qué estamos hablando, tienen dominio del tema. Después, qué dispositivos tienen. Después, el cómo lo conocieron. Si fue por un video de TikTok, por algo que vieron, no sé, en alguna noticia y quisieron probarlo. Y bien, aquí están las respuestas. En la categoría 2 tenemos las razones de uso. ¿Por qué las usan? La frecuencia de uso y sus funciones útiles. Después tenemos la categoría 3, que es si realmente mejora la seguridad, cuáles son sus experiencias sobre las mismas. Y después la categoría 4. La categoría 4 es la facilidad diaria con la que la usan, o sea, qué tan bien les sirve. Y tenemos otra que es el ahorro del tiempo, si realmente les ayuda o no les ayuda. Ambas respuestas fueron muy positivas, por lo cual no tenemos problema en ese tema. Después tenemos la categoría 5, que es cambios en el consumo de luz, qué tan eficientes son los dispositivos respecto a otros más. Y finalmente tenemos las categorías 6,
cuáles fueron las dificultades que afrontaron con el uso de sus asistentes, de las tecnologías implementadas en el hogar, si fue un costo bueno o no, y las propuestas que se tienen para mejorar ese aspecto, digámoslo así. Tenemos un resumen de la aplicación donde se muestran las evidencias de Google Meet, donde se llevó a cabo la entrevista, y los criterios éticos garantizados, el estado de cumplimiento y las métricas rápidas de la muestra. Igual datos generales sobre la asignación. Bien, finalmente se les agradeció por haber participado, el tiempo dedicado a responder la entrevista. Se les hizo mención también de que la información proporcionada va a ser exclusivamente con fines académicos y de investigación, garantizando de este modo la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas. Finalmente tenemos el análisis del instrumento de investigación. Bien, para el desarrollo del presente análisis se tomó en cuenta la participación de dos personas cuyas aportaciones fueron resultado de suma importancia debido a la calidad y madurez con la que se llevaron a cabo las respuestas. Bien, fueron catalogadas de la siguiente manera: la conceptualización del IoT y canales de adopción. Podemos decir que ambos estaban muy relacionados con el tema, ya han trabajado con ello, es de dominio total, así que no se les puede decir nada. Todo perfecto en ese punto. Después tenemos el impacto en la calidad de vida. ¿Qué tan dinámico fue su uso? ¿Le sirvió o no le sirvió respecto a la comodidad, la seguridad y, y ese tipo de aspectos, que fueron las categorías número 2, número 3 y número 4? Después tenemos el balance económico y la eficiencia energética. Aquí sí fueron un poquito contundentes los hallazgos encontrados, puesto que hay mm, las respuestas mostraron un resultado sobre que el consumo energético son marginales y hasta cierto punto imperceptibles respecto al consumo de luz de la vivienda misma. Después tenemos las limitaciones estructurales y propuestas de mejora, que es la última dimensión, la dimensión 6. Ahí se hizo mención sobre mmm, las barreras operativas que se tienen sobre la implementación del IoT en México, y dieron cada quien su opinión, qué mejorarían, qué no, y ese tipo de aspecto. Y bueno, finalmente las referencias bibliográficas de donde fue recopilada cierta información para la elaboración de mi proyecto. Y bueno, sin más que decir, espero y sea de su agrado, que tenga muy excelente día, tarde o noche, y gracias por su atención.